Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Y hoy tenemos preparado un programa muy especial, ya que en nuestro programa número 80 vamos a hacer nuestra primera mesa redonda para hablar de la nueva era de la restauración. Pero lo primero voy a saludar aquí a todo el equipo. Hola, José Antonio. Buenos días, Ana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Siempre, estás? claro, ¿no has comido todavía o qué? Es que esto de los viernes a las 4 de la tarde te coges sin comer muchos días. O sea que bien, bueno, con hambre, con recorrido de eventos otra vez durante la semana. Total, bueno, ¿y qué nos espera? ¿Hay una mesa redonda? Y la mesa redonda que vamos a hacer hoy, que seguro que a todos nuestros oyentes y seguidores les va a encantar escuchar a nuestros invitados. Sí, y una cosa aquí especial. Hay muchos años de experiencia en esta mesa. La verdad aquí, es que sí, un privilegio la mesa que tenemos hoy aquí. Y rebosa pues profesionalidad y saber de qué vamos a hablar hoy. Sí, y para nosotros es un placer tener esta categoría Claro de invitados. Eto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con la mesa redonda, con el número 80 de nuestro programa. Estamos aquí a full. ¿Y qué tal nuestras redes ahí a tope? Estamos en todas las redes sociales que existen a día la de verdad hoy. Es que tenemos una buena productora. Entonces estamos ahora mismo en directo en Instagram. Luego, los que no han podido escucharnos en este programa podrían escuchar en nuestra página web o en YouTube o, en su defecto, en nuestro canal de Spotify. Claro, y hoy también tenemos una visita muy especial. Nuestra directora Marta Reñones de Ya Retail está en el estudio. Hola, ¿qué tal? Como si no viniera nunca. Bueno, sí, pero nos hace ilusión. Hacía mucho además que no venías. Hace mucho, antes del verano. Bueno, tenéis que ver, si nos veis luego por Instagram o si Falta nos veis gente en Instagram. en YouTube, vamos, nos salimos todos. Está la mesa llena. Bueno, y nuestros grandes técnicos, que sin ellos no podría ser posible este programa, John y Carlos Chinchilla. Gracias. Bueno, pues venga, comenzamos. Venga, vamos a ello. Estás escuchando Real Estate On Air. Bueno, y aunque parece que iba a haber producto estrella, es que hoy tenemos aquí a las estrellas. Tenemos aquí a las estrellas de la restauración. Pues mira, en esta mesa, muchísimo, como dice José Antonio, muchísima experiencia, con una dilatada experiencia. Tenemos aquí a Luis Burgaz. Buenas tardes. A Luis García. Buenas tardes. Y a Gonzalo Durruti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ¿quién no va a saber quién son estas tres grandes figuras de la hostelería? Pero bueno, para que no lo sepa, yo voy a hacer una pequeña introducción, pero bienvenidos a Real Estate On Air, que para nosotros es un placer que estéis aquí. Muchas Gracias por invitarnos. Y Bueno, perdonar por mi voz, que estoy un poco ronco hoy. Bueno, no es lo habitual. Bueno, Tienes voz de radio. No te pregunto por tienes qué. voz más radiofónica. ¿Ah, sí? Bueno, vendré más veces entonces. pero resfriado, ¿no? Perdón. Bueno, pues mira, cada uno de nuestros invitados de hoy tiene una carrera profesional muy ligada a la restauración en alguno de sus largas facetas profesionales, habiendo trabajado en empresas como McDonald's, en el caso de Gonzalo. Exacto. En compañías como Grupo Cena, AmRes y Grupo Vips, en el caso tanto de Luis Burgaz como de Luis García. Sí, Que ahí es nada. Entre los dos sí, yo en AnRes no he estado, él ha estado en AnRes, pero bueno, entre los dos sí hemos estado en todas esas compañías. Y hoy, pues mira, hoy está Gonzalo, está en socio director en Más Retail. Exacto. Junto con mi compañero José Sí, Antonio. claro que sí, eso es. Y bueno, y Luis García y Luis Burgaz, los Luises, Así es. en Site Hunter. Correcto. Sí. Bueno, pues- Este es un proyecto que empezamos ya hace 3 años y que seguimos con mucha ilusión y ayudando a todas estas empresas pequeñitas a seguir creciendo. ¿Cuánto hace que empezaste, Luis, en Site Hunter? 3 añitos. Ya. 3 años. Sí, que pasa el tiempo que vuela. Sí. Y por eso tengo el pelo blanco, precisamente. No, pero grandes profesionales que si alguien puede asesorar sobre cualquier tema sois vosotros, está claro. Hombre, llevamos muchos años. Yo, en mi caso, llevo 40 años en el mundo de la expansión inmobiliaria, con lo cual lo conocemos bastante bien.
A mí me da vergüenza hasta decirlo. Oye, contadnos un poco cuál es vuestra labor en Site Hunter, qué hacéis y a qué os dedicáis principalmente para la gente que nos escuche y que nos tiene identificados, que serán pocos, pero alguno habrá. Pues como somos una empresa pequeñita de 2 personas, hacemos todo, desde lo más básico hasta lo fundamental, que es acabar firmando operaciones inmobiliarias, y por eso estamos hoy aquí en esta radio de Real Estate, y todo el proceso que lleva tanto de la mano de los propietarios como de la mano de los futuros operadores. Okay. Bueno, básicamente lo que hacemos es buscar los locales que necesitan todo este tipo de compañías para su expansión. Y hacemos de todo, como dice Luis, desde la localización del local hasta, yo qué sé, hasta encontrar la famosa salida de humos, que muchas veces no aparecen y bueno, hay que buscarlas, ¿no? Sí. Tú llevas buscándola mucho tiempo, ¿no? Yo toda mi vida, porque no hay un solo local que hayamos encontrado que haya sido buena la salida de humos. Ha habido que cambiarla siempre. Bueno, y Gonzalo, cuéntanos, ahora aquí tengo aquí a los 2 miembros de Más Retail. Exacto. Contarnos también qué hacéis vosotros. Bueno, lo nuestro es un poco más extenso, es decir, de alguna manera José y yo venimos del mundo del retail, del mundo del real estate, y con la experiencia que unamos los dos detectamos ciertas necesidades en el sector, ¿no? Entonces, debido a la pandemia, incluso un poquito antes de la pandemia, pues hay muchos espacios en diferentes tipos de edificios comerciales y hoteleros que se han quedado vacíos y que de alguna manera sus propietarios quieren sacar una rentabilidad y ver una orientación comercial o de otra manera que pueden hacer con ellos. Hemos montado una empresa cuyas 2 patas más importantes es la consultoría de retail, enfocado en este sentido, sacar rentabilidad a espacios hoteleros y comerciales que hoy por hoy están vacíos o no están bien rentabilizados, y por otra parte, estrategia en desarrollo de negocio y en desarrollo de expansión. Entendiendo expansión no tan ejecutiva como lo que hacen los Luises, pero sí entendiendo cuál es el origen del negocio, dónde pueden crecer en base a ese negocio, en base a sus márgenes, dimensionamiento, etcétera, y decidir dónde exactamente pueden hacer esa expansión o ese crecimiento, sea por ciudades, sea por formato, por dimensionamiento, etcétera. Oh, muy Pues bien. no se puede explicar mejor lo que hacemos, Totalmente, no, muy bien. Muy bien. La verdad es que hay que contar con profesionales porque además es un sector que ha ido evolucionando, pero la experiencia es un grado y es un sector pequeño, cerrado, pero que es muy importante pues, ponerse en manos de buenos profesionales. Siempre lo digo, porque puedes hacer muy buen negocio con altas rentabilidades, Exacto. como estás diciendo, o puedes estropearlo todo en... Exacto, si al final no introduces en tu ecuación de negocio la experiencia, es fácil desviarte del camino correcto. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, pues venga, comenzamos, José Antonio, comenzamos mira, este debate. Sí, hemos tratado de hacer 4 o 5 bloques en el cual pues cada uno vayamos aportando a través de nuestra experiencia cuál es la situación actual de la restauración en nuestro país, hacia dónde va dirigida, cuáles son las nuevas tendencias, etcétera. Y nos gustaría empezar por un primer análisis de la situación de la restauración a nivel global en nuestro país. Y la pregunta es de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Es una pregunta a nivel global, pero ¿cómo analizáis inicialmente el tema de la restauración? ¿Qué está pasando en nuestro país ahora mismo a nivel global? Bueno, yo creo que venimos de una restauración muy elemental, que es la que ha existido siempre en España, ¿no? Que poco a poco ha ido evolucionando hacia otro tipo de restauración más en plan fast food. Y lo que estamos consiguiendo con esto, que es una cosa que yo comento muy a menudo con Luis Burgaz, es que no haya prácticamente ya restaurantes de restauración clásica en el centro de Madrid. Hoy en día, si te quieres tomar una caña en la calle Goya, pues es prácticamente imposible, porque solo hay restauración que yo llamo pintona, que la restauración está súper decorado y platos muy bien preparados, pero no te puedes tomar una caña con unos torrendos, ¿no? O con un pincho de tortilla. Entonces yo creo que la tendencia es a seguir evolucionando en este tipo de restauración un poco más moderna, ¿no? Y bueno, y la restauración clásica pues tenderá prácticamente a desaparecer, ¿no? Además, como continuación a lo que dice Luis, es importante señalar la base de todo. Es decir, si atendemos un poco al perfil del país, a la cultura de España,
nos damos cuenta de que los españoles vivimos en la calle. Vivimos en la calle, nos encanta la calle, nos encanta alternar, nos encanta relacionarnos a través de una cerveza, de una comida, de una cena. Y eso está en nuestros genes, está en nuestro ADN. Eso lo que hace es que esta actividad esté siempre en boga, es decir, no va a decaer nunca. Lo que es cierto es que por los últimos acontecimientos hay una transformación, ¿no? Yo creo que la transformación de la restauración, como bien dice Luis, tiende más hacia una restauración organizada, incluso introduciendo el QSR que se llama, que es el fast food antiguo, ¿no? Y por desgracia dejando un poco de lado pues, situación financiera a la tradicional. Yo creo que es la situación actual. Yo creo que en el próximo año, próximos 2 años, veremos cómo reacciona esta restauración organizada, cómo la tradicional de alguna manera resiste creando grupos grandes, le hace grupo La Rumba, grupo Paraguas, grupo Palladium, que es la forma que van a tener de afrontar un poco el escenario que viene. Pero en España, en concreto en España, yo creo que la restauración es una actividad que jamás decaerá por nuestro propio perfil. Es verdad, completamente de acuerdo. Sí. Yo añadiría también que se va profesionalizando todo y van apareciendo estos grupos que antes no existían, que tienen la restauración como base, pero no dejan de ser un negocio financiero realmente en el que pues, su actividad principal es vender comida, mejor, peor, presentada o elaborada, pero ya la ejecución que tienen, tanto con el trato del personal, tanto con el tema de los costes, que ahora mismo está muy en boga, y con todo lo que eso rodea, pues estos grupos cada vez van siendo más potentes y la restauración tradicional, si no se moderniza, si no se profesionaliza, poco a poco tenderá a ir desapareciendo. Estoy completamente de acuerdo y porque esto es lo que está pasando, pero sí, al final son temas financieros. Sí. Pero esto, fíjate, lo que me estoy encontrando yo también con muchas propiedades es que no quieren a veces alquilar sus locales en calle, yo hablo, sí, sí. A ciertos grupos, porque saben que luego es para venderlo a otro y el que llega a otro viene con las rebajas de rebajar renta, de no sé qué, si no me voy, porque esto se está dando bastante. O sea, es un cambio de que antes se abría un restaurante y otros ahora son temas financieros. Si funciona bien, si no, no. Y no importa la inversión que se haya hecho. Y claro, las propiedades... Eso sí que me he encontrado yo, de que vetan a ciertos grupos. Funciona de las dos maneras también, porque luego hay muchas propiedades que también venden su propia propiedad con el inquilino dentro. Claro. Entonces, cada caso pues es muy particular y hay que verlo. Y efectivamente, propietarios a lo mejor que tienen poquitos locales, si se puede decir así, pues es un tema que les preocupa. Otros que tienen muchos, a lo mejor es un tema menor para ellos. Hombre, ahí también interviene mucho la propia expansión de las marcas de restauración. Es decir, las propiedades ya no quieren a cualquiera. Las marcas de restauración organizadas se han profesionalizado mucho, lo que veíamos antes como fast food, que la gente tenía una opinión, pues, bueno, de aquella manera, sobre qué suponía tener una marca de fast food en su local. Hoy por hoy está muy profesionalizada. Entonces, tener ahora una marca determinada en tu local, lo que hace es que tu local se le valorice. Y eso les interesa mucho. Es decir, pasar de tener McDonald's, tener un local de grupo Alsea o de grupo Cena, a tener un restaurante, con todos mis respetos, de barrio, de menú, pues evidentemente a quien le interesa más a la propiedad es tener una marca que revaloriza ese local. Esto justamente se hablaba ayer, y está aquí también Marta, con Vicio, que han hecho, que además ahora las firmas de restauración están haciendo unas campañas de publicidad brutales, sí. O sea que también están haciendo marketing, que la gente vaya. Y ayer estábamos con la propiedad y decían eso, o sea, que al final ha revalorizado también el edificio. Exacto. Y además estas marcas como Vicio, que es una marca incipiente, que lo están haciendo muy bien, están convirtiendo también la restauración en cierta parte en retail. Es decir, han convertido la restauración ya algo más. Tienes que hacer una campaña creativa, entrar con grafismos, con una campaña de diseño por los ojos de la gente. Eso ya está vendiendo mucho dentro de marcas que aspiran a ser un referente en restauración. Sí, En ese caso en concreto, las hamburguesas, bueno, como sabéis, hay muchas marcas ahora de hamburguesas y se tienen que diferenciar de alguna forma, pienso. Si no das algo más, la gente se toma una hamburguesa pues donde
donde le pille, pero si tú al final llegas al consumidor de alguna forma diferente, pues te van a elegir a ti. Entonces, supongo que también esas campañas van en ese sentido. Sí, y eso lo que redunda al final es en la poca fidelización del español. Es decir, hay tanta oferta, tenemos tantos impactos visuales y no visuales al cabo del día, que el hecho de decir, oye, pues tenemos para ir durante 15 días, un mes, a restaurantes diferentes de cualquier tipo sin necesidad de repetir. Eso a la hora de fidelizar al cliente, que es esencial, es complicado. Pero yo insisto en lo que decía al principio, esto a nuestro ADN. ¿Creéis que esta situación de la que hablamos es algo propio de grandes ciudades como Madrid, Barcelona? ¿O esto también, este tipo de restauración nueva se encuentra o la encontráis en otras ciudades en España? Mira, yo este fin de semana pasado estuve en León y recorrí el barrio húmedo, que hacía tiempo que no iba, y había una restauración muy clásica. Y me sorprendió ver la cantidad de negocios nuevos que había, gente joven trabajando, seguramente gente joven detrás de esos negocios. Y me sorprendió la cantidad de gente que había en la calle consumiendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y ya estamos hablando de León, que es una ciudad pequeña. O sea, que yo creo que al final es un fenómeno que se va a producir en toda España. Sí que es cierto que empiezan en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero al final se va extendiendo. Y bueno, y tenemos muchas marcas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Shibuya, que es una marca que nace en León, ¿no? Y al final se acaba desarrollando en el resto de España, pero su lugar de nacimiento es León. Y quería comentar una cosa respecto a esto que estábamos hablando antes, de que es un negocio financiero la restauración actualmente. Y iba a decir que a nosotros nos viene bien, porque al ser un negocio financiero, al final no dejan de crecer, tienen que seguir creciendo. Claro. No se pueden parar, con lo cual necesitan abrir locales constantemente, ¿no? Y bueno, al final les da igual si venden hamburguesas cuadradas o redondas, lo que les interesa es la última línea del EBITDA, que es el 15% famoso o a lo que aspiren, ¿no? Y bueno, es que antes no podía meter la coletilla y le he metido. Habla de la chimenea. Muy bien, Luis. Muy bien. Oye, y otro tema importante es, que esto es uno de los temas estrella que se dan en todas las actividades, es la experiencia. Que esto sí que a partir de ahora, o sea, lo del tema de la experiencia es importantísimo, porque... Absolutamente. Y además, sobre todo en la hostelería. Sí. Es más, mi opinión, pero no hay que acapar, es que yo hablo muchísimo. Si queréis me cortáis el micrófono. No, tira. Pero yo creo que además que es un input muy americano. Es decir, el convenience, el cliente en el medio, el consumidor en el medio, que yo estoy 100% de acuerdo. El consumidor manda, el cliente manda, y es algo que nosotros tenemos que aprender. Pero al cliente hay que darle todo tipo de facilidades. Es decir, la experiencia es lo único que va a hacer que el cliente repita. Es la única forma que tenemos de fidelizar a los clientes. Si le damos una experiencia 360, irá de nuevo a ese restaurante. Pero es más, dependerá directamente de la atención que reciba, de la simpatía del personal, de cómo te reciban con una sonrisa, de cómo te atiendan. Creo que eso, más allá incluso del propio producto, si un producto es más o menos bueno, si la gente es amable contigo, yo creo que la gente vuelve y tendrás una experiencia muy, muy completa que incluso recomendarás. Estoy de acuerdo con él, porque yo lo que estoy viendo en calle, sabes que yo soy más especialista en calle, todos los restaurantes que se están abriendo ahora vienen todos de influencia americana y latinoamericana. Sí. Mexicanos, bueno, de todos los sitios. Todos vienen con una experiencia brutal. Pero brutal. O sea, ahora aquí, el mercado de Madrid, que es el que mejor conozco, o sea, vamos a ver cosas extraordinarias. Sí. Ayer me contaban una, yo diciendo, madre mía, en Castellana 4, un grupo mexicano, y van a hacer cosas que no hemos visto nunca aquí. Y es imprescindible. Y todo son, como bien has dicho, influencias americanas. Hay en el QSR americano o en el Food Food americano hay una posición que se llama Guest Experience Leader, que es la persona que da la bienvenida al cliente con una sonrisa, le propone ir a sentarse, o le propone ir al kiosco digital, etcétera, para hacer que la experiencia sea buena. Uh-huh. Y es fast food. Yo hablaría de distintas experiencias. Por un lado, el propio restaurador, la experiencia que tenga en llevar su negocio. Hablaría de la experiencia del cliente, que es de lo que más estaba hablando ahora Gonzalo, de su capacidad de volver porque ha estado en un sitio agradable y a gusto.
y hablaría también de la experiencia de los empleados que atienden a la gente. Lo has clavado. Y en este caso deja bastante que desear muchas veces y a pesar de que los grandes grupos cada vez más destinan mucho esfuerzo y recursos a la formación de esos empleados, llega un momento en que el empleado es poco fiel en este sector, poco comprometido con la empresa y en cierta medida, a pesar de que en muchos grupos sí pueden hacer carrera, les importa poco porque van a lo inmediato. Y eso muchas veces, aunque destines recursos, aunque destines esfuerzos, por otro lado, estás en manos de alguien que debe ser muy profesional o algo más profesional de lo que nos encontramos muchas veces. Sí. Y el negocio se resiente si no es así. Fíjate que esta mañana, un poco preparando la charla de hoy, en la agencia EFE, ¿Sí? publicaba lo siguiente, que es muy a colación de lo que estáis diciendo. Lo titulaba La restauración española a tiempo de evitar la gran huida de trabajadores. Sí, es que sí. Es que la hostelería en Estados Unidos y de países como Alemania y Reino Unido sufren ya graves consecuencias conocidas como la gran huida. Los trabajadores de la restauración están huyendo de este tipo de trabajos porque consideran que no están bien remunerados, porque tienen que estar muchas horas, etcétera. Y donde únicamente parece ser que tienes una oportunidad de crecimiento es en la restauración organizada. Es un poco eso, ¿no? Entonces, la gran huida a mí me llamó esta mañana la atención porque parece ser que en Estados Unidos, Alemania ya está pasando, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que digo yo siempre, que España es un país de servicios donde no nos gusta servir. Eso es. Nos gusta siempre estar al otro lado de la barra con el vino en la mano, que es muy divertido y muy Sí, a pero- quien no le gusta, pero alguien te lo tiene que poner en el vaso. Y eso es complicado. Y se nota mucho quién lo hace bien y quién tiene experiencia y quién no. Lo que pasa es que es difícil encontrar este tipo de personal. Hoy. Es el gran problema que tienen ahora las grandes compañías. Esto. Exacto, la Sobre todo profesionalización. compañías que tienen tantísimos empleados, es imposible encontrar. al Por final- muchos cursos que les des, al final... Y al final pones mucha parte de tu esfuerzo de presupuesto en formar A la al personal personal, para que luego su trayectoria profesional pueda quedarse Sí. ahí en poco tiempo se vaya o tal, ¿no? No hay Es el fidelidad, riesgo, ¿no? Y No hay gente que tiene fidelidad. posibilidad de hacer carrera. Pues en este tipo de compañías yo conozco gente que ha empezado haciendo pizzas y ha llegado a director general de la compañía. O sea que si la gente se lo toma en serio y se forma y aprende, puede llegar muy lejos. Y este es el único sitio donde puede llegar lejos, en este tipo de compañías de restauración organizada. Sí, es verdad esto que lo escuchen, porque es verdad que se puede hacer carrera. Sí, sí, y sí, porque sí, ahora sí, mismo, claro. como no hay Conocemos muchos profesionales, la gente valora mucho a un buen profesional. Aparte hay un punto importante y es que en la restauración organizada, pese a lo que piensa la gente, detrás de cada producto que se vende hay una cantidad de procedimientos, de operaciones, de gente que tiene una formación exhaustiva para que poder hacer las cosas como tienen que ser, enorme. Es decir, hacer una hamburguesa no es coger, asar una carne y ponerla en un pan. O sea, lleva bastante procedimiento o complejidad que el cliente no lo sabe. Bueno, saben hasta los gramos de sal que hay que echar a la hamburguesa, ¿no? Y O con sea, que viene todo la súper- temperatura y cómo tiene que cocerse y cuánto tiempo puede estar después de hecha y toda la merma que hay en base a estos procedimientos. Es decir, es un mundo detrás de ese mostrador gigantesco que algún día habría que ponerlo de manifiesto o ponerlo en valor al cliente final. Porque Ya no solamente esto, también otra cosa que me llama mucho la atención ahora cuando vamos a ver locales es que cuando tú entras a un McDonald's, a un Burger King, a alguna empresa de estas de restauración organizada tradicional, en plena hora punta la cocina está completamente perfecta. O sea, no es que esto en base a los procedimientos que siguen y tal, Exacto. está completamente limpia, completamente reluciente. Y además- Tú entras en cualquier bar de barrio de tal, a la hora de comer y aquello es un hervidero. Es un Sí. desastre. Yo me he encontrado de todo. Se pero chocan entre ellos, es curioso, etcétera. tú entras en un McDonald's y está perfecto. O sea, en y plena cada hora uno punta sabe está dónde tiene que perfecto. estar. Hay la posición de iniciador, de condimentador, de presentador, el que está en patatas, el que está en bebidas, cada uno sabe dónde tiene que estar y no se sale de su rol. Es decir, hay unos procedimientos, te digo, casi militares para que todo salga correctamente y puedas tener tu producto en cuestión de minuto y medio, que al final es...
Es que ahora la gente, yo creo que Ese también, servicio. esto también ha evolucionado bastante en la hostelería, que es la seguridad, la limpieza, que es lo que tú un poco estabas apuntando. Es que esto era antes, vamos, No, o sea, pero lo y ahora apuntaba- es una cosa que se busca. De hecho, hay restaurantes que te pasan por la cocina como Sí, experiencia. Sí, 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 sí. sí. De hecho, algunos ponen cristales, ¿no? Para que vean cómo están cocinando dentro y tal. Bueno, Pero eso bueno. depende también de las modas y en ese aspecto cada vez hay más revisiones sanitarias también por parte de las autoridades competentes del tema y lo que antes era un poco desastre, porque además a la hora de ir a ver locales nosotros hemos visto absolutamente Vamos, yo he visto de todo. Y seguiremos viendo de todo posiblemente, pero bueno, cada vez eso, no solo las grandes marcas de fast food o de grandes grupos, sino el pequeño restaurante, eso lo va cuidando cada vez más y es lo que decía antes de que poco a poco se van profesionalizando también, porque no les queda otra salida. Aquí o eres competitivo o estás muerto. Hemos pasado pandemias, filomenas y todo lo que... y guerras, en fin, de todo. Y si no estás... este es un negocio además a cualquier nivel, de gran empresa o pequeña, que llamo yo del piojillo. El piojillo es ir al céntimo y controlar cada céntimo que entra y cada céntimo que sale, en cómo entra y cómo sale. Y no puedes despilfarrar y tienes que estar encima del negocio y si no, seguramente fracasarás. Es así. Es que yo creo que el 2020 también ha creado un punto de inflexión, Ujú. ¿verdad? Ahí Sí, todo... sí. Sí, y además yo creo que los clientes cada vez, pues todos somos clientes de restaurantes, bares en nuestro día a día. Y creo que cada vez somos más exigentes, ¿no? Nos hemos vuelto más exigentes a la hora de sentarte en un restaurante, cómo te atienden, qué tipo de comida. Sí, porque y- cada vez esto es más caro Exactamente, también. claro. Entonces, ¿crees Las que redes sociales, porque cualquier comentario Claro. negativo en una red social para un restaurante es Pero, demoledor. Bueno, eso es un poco... Eso... Sí, porque Eso tú hablaba muchas yo veces con vas a un restaurante- hostelero. Vas a un restaurante nuevo y primero miras las opiniones. Sí, a ver, pero muchas eso, veces, mira, ¿no? yo hablaba hace poco con un hostelero potente y me dijo, es que claro, si el de al lado coge una campaña, se coge un montón de gente y me quiere machacar, con que pague, Bueno, ¿sabes? Y al final son sabes de- opiniones, ¿eh? Bueno, más o menos se ven los comentarios que son dirigidos y los que no son dirigidos. Cuando te pones a leer las reseñas, Sí, se nota es muchas importante veces siempre que es leer el la amigo, contestación de la sí, propiedad claro, muchas sí, veces sí. o del hostelero, porque eso es verdad que hace daño. Pero yo creo que esta exigencia que ahora tenemos con los restaurantes es bueno para todos, Absolutamente. ¿no? Porque al final tú estás exigiendo o quieres que tenga un servicio que obligatoriamente el restaurador se va a ver obligado, digamos, a mejorar, porque si no, la competencia tan atroz que hay, los nuevos restaurantes que salen, o estás en estos niveles de exigencia que te exige el cliente ya de por sí, o si no, estás un poco fuera Sí, de... pero ahí hay un matiz. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hablamos de exigencia y a veces es una palabra un tanto agresiva. Es decir, yo creo que el cliente, nosotros como clientes, cuando tú vas a un restaurante, obviamente quieres un buen producto, quieres que lo que te sirvan esté rico, está claro. Y a nivel de servicio, lo único que quieres es que sea una persona amable. Es Sí, decir, cierto. No quieres que venga nadie Respetuosa, sí, sí. que te haga la ola ni esas cosas. No, quieres una persona amable, que tenga una sonrisa, que te hable de forma amable y Que sean ya está. rápidos al servir, porque hay algunos restaurantes que... Creo que cada uno en lo nuestro Que sean tenemos rápidos. clientes y nosotros nuestros clientes es lo que nos da de vivir. A partir de ahí quieres que somos amables con nuestros clientes, es lo que hay que hacer. Sí, pero ahora quieren que te hagan la pelota. Yo tengo un buen amigo francés que me dice que en España tardas más en que te traigan la cuenta que en comer. Y esto muchas veces te pasa, ¿eh? Sí. Depende de qué tipo de restaurantes, mientras que te llega la cuenta y no, Sí, pero por el contrario, si viene el camarero sin haberla Sí. pedido, también te molesta. También te molesta. No, Sí, dices, es oye, que verdad. yo no he pedido la cuenta. Es verdad. Vamos a pasar al siguiente punto de los bloques que teníamos un poco establecidos y que se trata de retos para la restauración en los próximos años. ¿Cuáles creéis que son los principales retos a los que se enfrentan ahora los restauradores? ¿Cuáles son las cosas que van a tener que hacer sí o sí y cuáles van a tener que evitar? Un poco por lanzaros esta pregunta general.
Yo llevando la Juan a nuestra sardina, pues el principal reto es encontrar locales que se adapten, que se adapten a la restauración. Pero ya no solamente por la coletilla mía de la salida, que siempre os reís con ella, sino porque las rentas en las grandes ciudades para la restauración son imposibles de asumir. Ten en cuenta que nosotros siempre manejamos una cifra que es la del 10% de ocupación, más o menos, ¿no? Y entonces, joder, con rentas de 25 o 30.000 o 40.000 euros tendrías que vender 400.000 o 300.000 para que los números te saliesen. Entonces yo creo que eso va a ser uno de los principales problemas de la restauración. Entonces la restauración se tendrá que colocar en sitios no muy primeras líneas, ¿no? Tendrá que buscar otro tipo de ubicaciones y generar tráficos para que la gente se dirija hacia allí, ¿no? Y la única forma de generar estos tráficos es pues ofreciendo un buen producto y ofreciendo una buena calidad y una buena experiencia, que al final lo que vamos buscando siempre cuando vamos a un restaurante es esto, como habéis comentado antes, es tener una experiencia agradable, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Sí, entonces, bueno. Siempre hablamos de ubicación, ¿no? Pero sí. ¿vosotros creéis que un restaurante, evidentemente en una buena ubicación ya tienes mucho ganado, pero hay restaurantes que no están en buenas ubicaciones? Son muy buenos restaurantes y son un destino, claro. Ya, O sea, porque hay restaurantes destinos y claro. hay restaurantes de paso. Por eso te decía, ¿no? Un poco que si esto es un reto, pero claro. hay restaurantes que no están en grandes o en ubicaciones, digamos, prime. Sí, fíjate, Pero tú vas a este restaurante, ¿no? el otro día hablaba yo con un restaurador, no muy grande, porque solo tiene un restaurante, y el restaurante está en un sitio anónimo, no tiene paso, no tiene visibilidad, y al tío le va de cine. Y me preguntaba, ¿cuánto puedo pedir yo de traspaso por este local? Y por el negocio. Y le decía, pues nada. Claro, eso es Dice, verdad. joder, pero si mira cómo está lleno, tal y cual, no sé qué. Le decía, pero es que si no estás tú aquí al frente de esto, Claro. esto no va a valer nada, no tienes nada alrededor, no tienes nadie que genere tráfico, nadie va a venir a esto y podrá, a lo mejor, la gente que se equivoque pensará que era lo mismo que era antes, pero vendrá una vez y ya no vuelve. Es que al final lo que dice Luis Burgaz es cierto, pero también es el motivo del por qué la restauración tradicional desaparece. Es decir, esta persona que tiene este restaurante en una zona que no es comercial, quien ha hecho que vaya la gente es él. Es él y su producto, al final. Esa ubicación no vale para cualquier otro restaurante. El futuro de la restauración, bajo mi punto de vista, pasa por dos cosas. Y lo estamos viendo en algunas zonas de Madrid. Primero, por la digitalización de la restauración, que puede ser una de las cosas más complicadas que hay, donde la organizada ya está entrando en todo ello. McDonald's, yo creo que es la pionera en todo tipo de dispositivos y formas de hacer un pedido. Y luego la formación de clústeres de restauración o de áreas de restauración. Es decir, la restauración en contra del retail se está formando una fuerza de ataque y de atracción brutal, tanto en formatos centro comercial como en calle. Lo estamos viendo, por ejemplo, Grupo Paraguas ha formado un núcleo de atracción en la calle Jorge Juan, brutal. Sí, sí. Tiene ahí 4 o 5 restaurantes de los suyos, brutal, y todo el mundo va ahí para tomar el aperitivo, para desayunar o para comer. La calle Ponzano, ¿qué vamos a decir? La calle Ponzano. O sea, es atascos constantes, etcétera. Entonces, yo creo que el futuro es la reagrupación de la restauración, digitalización, en contra de ese restaurante tradicional que van pasando los años, quien lo creó, quien lo desarrolló, pues se jubila Es un sitio de destino. y desaparecerá porque es un sitio de destino, exactamente. Pero eso está pasando en todas las actividades, incluso también, Sí, sí, que la sí. segunda y tercera línea, al final todo se va a reagrupar Exacto. en la primera. Exacto. Completamente de acuerdo. Oye, ¿y el delivery? ¿Hacia dónde vamos? Porque el delivery no solo, o sea, eso también atrae comensales nuevos a los restaurantes. Con un gran factor financiero. Sí, sí. Sí, el delivery yo siempre lo he llamado el Internet de los restaurantes, realmente era eso. Mientras otras empresas vendían online ropa o cualquier otro producto, en la restauración esto solo lo han hecho históricamente muy bien los que vendían pizzas, que tenían su propio delivery en general. Hoy en día hay otras empresas que te ofrecen ese servicio
con un coste gigante para el restaurador y para la propia empresa que hace el delivery, cuestionable la forma en la que tienen de ganar su dinero, que ni siquiera son empresas rentables hoy por hoy, a pesar de todo el dineral que les van metiendo fondos de inversión y demás. Con lo cual, todavía ahí queda mucho ajuste que hacer. Conocemos todos, restauradores que efectivamente ponen otro precio en el delivery, porque si no es inasumible el coste que tiene para ellos, y cuanto más venden por internet, más pierden. Pero la única solución va a pasar porque al final el cliente pague el delivery, porque tú estás en tu casa viendo un partido de fútbol, si quieres que te lleven la hamburguesa la tendrás que pagar, ¿no? Porque para no bajar a por ella. Al final la única solución es que el cliente asuma ese coste, porque si lo tiene que asumir el restaurador, al final es que acaba perdiendo dinero o acaba Bueno, pero esto se hace, ¿no? O sea, siempre ya se hace. Pero todavía tiene que ajustarse mucho, porque las empresas de delivery se quejan que ahora además tienen otro problema añadido con el tema laboral, del personal y demás, de autónomos, no autónomos, pero se quejan porque no ganan dinero, y es que no ganan dinero. Y alguna muy potente que ha estado en España ha tenido que irse de España, porque al final veía que era imposible aquí generar nada. Y también ellos, cuanto más reparten, más pierden. Entonces es algo que tendrá que buscar su ajuste, y antes había muchas empresas de delivery, irán reduciéndose o reagrupándose, y habrá que ajustarse a lo que la realidad es y el mercado es. Hay distintos tipos de restauración, como hemos venido comentando, la restauración tradicional, organizada y tal. ¿Hacia dónde se dirige ahora la restauración organizada? El otro día estuvimos en un evento donde se entregaron muchos premios, pero la restauración organizada ahora mismo, hay muchas marcas que están naciendo, hay muchas marcas que están pues ocupando espacios en el mercado que hasta ahora no había. ¿Hacia dónde creéis que va la restauración organizada en este sentido, y qué crecimiento creéis que va a tener en los próximos años? Yo creo que es el futuro. Es decir, la restauración organizada nace al calor de la cadena, de la famosa cadena. Es decir, es que ha cambiado todo mucho en relativamente poco tiempo, ¿no? Afianzándose con decenas de tipos diferentes de restauración, pero con unas calidades enormes. Entonces yo creo que va hacia ahí. Tiene una contención de costes gigantesca, es decir, a la hora de hacer una cadena hay una contención de costes en términos de producto enorme cara al abastecimiento de esa cadena, ¿no? Pero también es cierto que va a crecer en detrimento de la tradicional. Es mucho más caro montar un restaurante tradicional, sacarlo adelante, que una organizada que va al auspicio de una marca. Yo creo que la organizada, sea a través de aperturas propias o de aperturas a través de franquiciado, que también es un sistema que se ha profesionalizado mucho, porque los franquiciados cada vez por parte de las marcas hay más exigencia de su experiencia, su formación, de dónde vienen, qué han hecho antes. Ya cualquiera no puede abrir un restaurante porque ya hay un examen previo. Yo creo que es el crecimiento del futuro. Pero fíjate que hay algunas marcas, y esto es algo que tenemos muy reciente Gonzalo y yo, que el hecho de plantearse abrir con franquiciado inicialmente No lo contemplan. Es decir, no quieren jugarse su marca abriendo su restaurante. El tema de la franquicia está muy poco profesionalizado en España. O sea, sí que es cierto que las grandes compañías americanas, Burger, McDonald's, lo hacen perfecto, llevan muchos años de ventaja, pero aquí cualquiera llega y abre un local y a los 2 días quiere dar franquicias. Y lo que nos dan cuenta es que abrir una franquicia cuesta mucho, porque tienes que crear un equipo casi paralelo al que ya tienes para gestionar las tiendas propias, para gestionar las tiendas franquiciadas. Y entonces eso cuesta mucho dinero. Aquí cualquiera abre un local y enseguida empieza a dar franquicias, y las damos de cualquier forma, sin tener un manual de franquicia, sin tener... Claro, entonces es el problema. Entonces, el problema en todo eso es cuando alguien da una franquicia, porque lo único que le interesa es cobrar un royalty, cobrar un derecho de entrada y ya está. Es decir, cuando tú das tu marca que has creado tú, que se supone que la has creado con sufrimiento, con esfuerzo, etcétera, has de cuidarla. Y para eso dices, yo dejo mi marca en manos de alguien,
pues cuida de ese alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Qué ha hecho ese alguien? ¿Qué va a hacer ese alguien? ¿Cómo vas a tratar? No todo el mundo lo hace, pero es lo que habría que hacer. Exacto. Es lo que los americanos nos enseñan cada vez que traen una franquicia suya, ¿no? Eso es, y es por eso el miedo que decía José, de marcas que son muy conocidas en el sector, que dicen, yo por el momento no me meto a franquiciar. Porque estoy aterrado Sí, de que... lo único que le penaliza en el crecimiento, porque es un crecimiento mucho más lento, claro, cuando tienes que ir con recursos propios y no tal, pues al final te cuesta mucho dinero. Sí, pero aquello que se afianza de una forma un poco más lenta, es decir, si tienes capacidad para esperar, al final consolidas una buena base de crecimiento. Sí, pero estás viendo que todos los de a tu alrededor crecen muy rápido y dices, yo también quiero crecer tan rápido. Esta es la oportunidad. Claro. Y ojito con el franquiciado que eliges. Sí, pero todos estos que crecen tan rápido tienen la posibilidad, no digo que ocurra, tienen la posibilidad de que caigan aún más rápido todavía. Por tanto, la oportunidad también quedará ahí para los que lo han hecho un poquito mejor. Pasa de todo, pero también están surgiendo ahora grupos profesionales de franquiciados, que son multifranquiciados de varias marcas. Y esa gente es muy profesional. No hablamos, considero que antes hablabais de un franquiciado único que tiene un único local y que a saber lo que hace con él, pero ahora hay grupos de franquiciados que son muy potentes y que tienen varias marcas y tienen cientos de restaurantes. Sí, en algunos casos tienen restaurantes que ciertas marcas, ¿no? Exacto. Sí. En los hay que tienen muchísimo. Y en fin, esa figura antes no existía y ahora existe y está en el mercado. Y muchas de estas grandes marcas quieren acercarse a ellos para que manejen muy bien su propia marca. Hombre, eso tiene un riesgo. Y es que es una opinión personal muy generalista, ¿eh? Y es que un franquiciado cuando actúa como inversor tiene su riesgo. En alguna marca americana lo que se quiere es que ese franquiciado sea el socio y que solo explote esos restaurantes. Puede tener 2, 3, 4, 5, pero que solo sea eso lo que haga. Y a mí personalmente eso me parece muy bien. O sea, porque tú vienes de donde vienes, pero cuando la marca te lo permite. Cuando empieces a conocer grupos potentes que tienen Foster, que tienen Tagliatelas, que tienen Telepizzas, que tienen Taco Bell's, que tienen de todo y lo hacen estupendamente... Sí, pero a mí pues, perfecto, vamos, nada que decir. Al contrario, vamos. No, pero porque se dedican a ello. Correcto, yo creo que es un son poco lo que profesionales, dice. sí, Claro, porque muchas veces hay gente que se va de una empresa que no tiene ni idea de esto, le dan un dinero y rápido monta una franquicia. Y esto es lo que ya como que va sola, ¿no? Esto no va solo. O sea, hay que cuidarlo. Sí. Exacto. Hay que estar tú al frente del negocio. Pues os propongo que hagamos un break de música. Para comer, porque tenemos hambre. Y ahora seguimos. Fenómeno. Los viernes de 4 a 5, Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario, No te pierdas cada viernes a las 4 de la tarde nuestro programa de Real Estate On Air en Radio Inter en el 93.5 de la FM. Con Ana Calvo y José Antonio Durán. 93.5 FM. Radio Inter. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. ¿cómo te cuidamos, Gonzalo? ¿Te das cuenta? Bueno, es que, a ver, Es que nos ha hecho una petición nada más llegar al programa. Ha llegado aquí, nos ha hecho una petición y John ha hecho su trabajo. Es que yo con esto me vengo arriba. Pero vamos, de una manera... Oye, es que se nos pasa el tiempo rapidísimo, además, estamos escuchando con mucha atención a los tres. Nos queda un punto que a mí me gustaría, o a nosotros, Ana y a mí nos gustaría que nos dejáramos pasar, que es la restauración en calle o en centro comercial. Diferencias, similitudes, pegas, beneficios. En fin, hay de todo. Yo siempre digo que las ciudades son los centros comerciales por naturaleza más grandes que hay y por sí mismos se van regulando, buscando sus espacios, tanto de servicios, de restauración, de alimentación, de todo, y es la gestión de ese gran centro comercial lo tienen en general los ayuntamientos. Cada uno lo hace, espero que de la mejor manera posible, sí. y así es. Los centros comerciales, pues evidentemente son una clave importante, tanto para el número de unidades que cualquiera puede llegar a tener, como para las ventas que puede generar. Hay centros comerciales hiperpotentes, muy, muy buenos,
con sus rentas que todos conocemos y que pueden parecer elevadas. Y sus gastos comunes. Y todo, pero te garantizan de alguna manera una afluencia y un tráfico que muchas veces en otros sitios te tienes que arriesgar para saber si ese tráfico lo vas a tener. Y un centro comercial, y todos conocemos, porque llevamos bastantes años en esto, cuáles son los buenos, los malos y los regulares. Y los potentes, pues son, en general, todas las tiendas potentes venden ahí fenomenal. Abundando en lo que dice Luis, al final las ciudades funcionan como un centro comercial. En los centros comerciales se suele aglutinar la zona de restauración en un lado, la zona de moda en otro, pues al final en las ciudades pasa lo mismo, ¿no? La zona de restauración están en una calle, las de moda están en otra, ¿no? Al final la ciudad es como un gran centro comercial. En cuanto a los centros comerciales, pues como dice Luis, te garantizan una afluencia, ¿no? Y ya sabes de antemano qué afluencia tienen la mayoría de ellos. Y sabes que por tu centro, o sea, por delante de tu local van a pasar 20 millones de personas, ¿no? Entonces, joder, pues a poco que lo hagas un poquito bien, alguno entrará a consumir, ¿no? Alguno engañas para que entre. Las ventajas que tiene el centro comercial, pues cuando, pues sobre todo que los locales son muy diáfanos, son muy claros, no tienen prácticamente ninguna problemática, las acometidas, La salida de humo. las salidas de humo, todo está muy estructurado y normalmente no suele tener ningún problema. El único problema son que tienen unos gastos comunes desorbitados y ahora con la subida de la luz supongo que serán prácticamente una renta más, ¿no? El pago de esa cuota de comunidad, ¿no? Pero es eso, que te garantiza una afluencia de gente por delante de tu puerta que no te la garantizan muchas calles de las grandes ciudades, ¿no? Exacto, yo creo además, añadiendo lo que decís, en términos de expansión, centro comercial y calle lo que hace es que, no es que discrimine, pero sí elige el tipo de restauración un poco que tiene que llevar cada cosa, ¿no? Por las complejidades que tiene cada uno de los formatos, es decir, entrar en calle es muy difícil. Más allá de que hay ciertas zonas en las principales ciudades que ya los ayuntamientos no otorgan ningún tipo de licencia, que tienes que contar con una que ya exista y en muchos casos esa que existe ya no la puedes ni trasladar, simplemente tiene que ser en ese local que ya existe y si no montas un restaurante ahí lo pierdes, ¿no? Entonces, complejidad en la ciudad es grande. Los grandes grupos de restauración buscan siempre zonas prime, en calle, ciudad, les cuesta abrir pues X meses o a veces X años, mientras que la expansión, no voy a decir fácil porque no lo es, porque en los buenos centros comerciales todos sabemos que hay cola para entrar en los centros comerciales buenos, pero sí es cierto que todo tipo de obstáculos o de impedimentos a nivel legal no existen. Es decir, si consigues el local que te gusta, que se adapte a tus metros cuadrados, coges, firmas un contrato con esa renta, gastos comunes y la chimenea y vas adelante. Eso lo que hace es que de alguna manera te encuentres en los centros comerciales con ese abanico gigantesco de restauración organizada y que el que va a buscar restauración tradicional o de los grandes grupos de tradicional se vaya a la calle. Además nos encontramos con otro problema ahora en calle. Ya no solo que sea zona ZPE, que no te dan la licencia y demás, sino que ahora como se quiere meter la experiencia, sí, no puedes hacer espectáculo, no puedes hacer... Hay un montón que tampoco eso no te lo permiten. Hay un montón de entonces... líneas rojas que impactan contra la licencia. Porque si tienes una licencia de restauración no puedes tener una licencia de espectáculo porque no lo incluyen como un servicio o como un segundo servicio o una segunda actividad dentro de la licencia. Bueno, hay que... Sí, la calle es más complicada. Pero sí. este tipo de restaurantes espectáculo podrían entrar en los centros comerciales, ¿lo veis o no? Bueno, dependerá del tipo de espectáculo. Ya. Porque sí es cierto que cada vez que, te hablo hace unos años, que ensayábamos con algún tipo de restauración en el cual luego tenías pues esta continuidad aparte de la cena, tal, siempre al final son focos de problemas. conflicto. Con lo cual este tipo de restaurantes tendrá que seguir creciendo en ciudad, ¿no? Y con Yo creo que problemática en ciudad, o sea, nunca van a estoy crecer de acuerdo a con través lo que de centros comerciales. decía Gonzalo, ¿no? Yo creo que los centros comerciales están muy, no sé si sesgados o por el tipo de público a este tipo de restauración organizada, en lo cual tienes un abanico enorme, pero si quieres encontrar la experiencia, un tipo de restauración más tradicional, con un precio, un ticket medio más alto, esto no lo vas a encontrar
yo no lo Al final encontramos. el centro comercial es un Centros centro de ocio, comerciales, ¿no? claro. Y la gente lo que va es a consumir ocio y a consumir rápido, ¿no? Porque vas al cine o yo qué sé, o vienes Sí, de jugar en los bolos y quieres comerte una hamburguesa rápido, ¿no? No vas buscando el otro tipo de restauración, ¿no? Sí es cierto que en este mix comercial de los centros comerciales en la restauración también se buscaba o se está intentando buscar en el que tengas algún restaurante representativo, pues que tengas algo diferente y que también pueda ser un sitio donde tú puedes sentarte en mesa y mantel y que tengas una oferta un poco más De diferente. hecho, los centros comerciales con el tiempo han ido evolucionando. Al principio la restauración era un tema como residual, en el que se le hacía poco caso, incluso las rentas eran como asumibles, porque a la restauración se le hacía poco caso. Con el tiempo ha ido cogiendo mucho más peso en los centros comerciales. Han empezado a ver que algunos empiezan a pagar renta variable, que tienen los centros comerciales, y le han empezado a hacer más caso, destinándole también más espacio. Y lo que antes era como el último rincón y la última esquina, cada vez es más aceptado que la gente va a estar más tiempo en las zonas de restauración. Muy bien. De hecho, yo creo que sorprende, lo cual yo creo que hace tiempo que no, o sea, que nunca había ocurrido hasta hace unos años, que centros comerciales que encima son descubiertos, que están que no es una zona costera, que su oferta es 95% restauración, están teniendo un éxito importante. Es decir, aquí en Madrid tienes varios que no encuentras un solo hueco para ver restaurante. Hoy hablábamos con gente de Neinberg. Sí. Y nos decían que en Viladecans han pasado de tener una oferta del 8% en restauración a 20 y pico. Claro. Claro, sí, todos están haciendo más. Ahí se une mucho el retroceso también del retail. Sí, Es decir, es un poco... pandemia que se ha llevado por delante a muchas marcas de retail, de moda, entre ellas. Entonces, Es que es una manera de ellos también transformarse. Sí, porque compras si no, y el las compras retail cada online, vez ¿no? va Sí, menos sí, y sí. el ocio va más. Las Y compras los online servicios. en retail, ¿no? Que eso también Sí. no necesitas tantos espacios. para eso vender. sería para otra mesa redonda. Vale, Porque Pero claro, por eso vas perdiendo espacio, ¿no? sí, pero bueno, yo creo que al final con la tienda online, bueno, es para otro debate. Sin la tienda física, yo creo que la tienda online... no- Venimos otros días y que por lo menos nos Habrá dejen que nos comer antes, inviten a ¿no? Bueno, de Estiraros un verdad. poco. Oye, O sea, se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir Vamos horas a y hacer- horas y sí, horas. sí, A mí muy se me ha pasado volando. Tendremos el teléfono lleno de llamadas y de gente ahora que querrá preguntarnos un montón de cosas. Hombre, pero es que es lo suyo, nos porque lo sois trasladáis. tres grandes profesionales los que estáis aquí. Se agradece. Y si alguien sabe lo que está ocurriendo, pues sois vosotros. Oye, muchísimas gracias. Seguís aquí con nosotros, espérate, que tenemos aquí O sea, Marta, que nos a trae- Marta, a Marta de Ya Retail, que también nos trae aquí su noticia de la semana. Tenemos que Claro. actualizar a los oyentes. Cuéntanos, Marta. Bueno, ya os está escuchando, que me ha encantado la mesa redonda. Habría muchas más cosas que contar, pero bueno, ya no tenemos tiempo, así que vamos con las noticias de la semana. Os voy a contar la noticia más importante de esta semana, y es que Uniqlo ha abierto su segunda tienda en Madrid, en el emblemático edificio de Gran Vía 37, donde hace años se ubicaban el Cine Avenida y la sala de fiestas Pasapoga, que cualquier madrileño conoce. Con una superficie comercial de más de 2.200 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas, Uniqlo Gran Vía se convierte en la tienda más grande de la marca en el mercado español. Y bueno, ya Retail pudo visitar la tienda antes de abrir, un día antes. Estuvimos allí y os puedo decir que la tienda, bueno, es espectacular. Ya conocéis el edificio, que además Sí, sí. junto con Patrimonio han conseguido no solo mantener lo que había, sino restaurar cosas que a lo mejor había una escalera que se utilizaba como salida de emergencia y ahora la han destinado para bajar al sótano, y tiene unos frescos en la pared increíbles que yo no conocía. Qué privilegiada eres, Marta. De Unos verdad. frescos, unos frescos. Frescos en la pared. Tiene salitas de descanso, una zona con libros para poder leer, pequeñas exposiciones sobre temas de medio ambiente, una exposición con los embajadores de la marca, que está Roger Federer entre ellos. Y bueno, también cuenta con una zona para personalizar prendas. Cuentan con unos diseñadores españoles que han hecho unos diseños para camisetas, entonces tú llegas con la camiseta, la compras, la imprimes y te la llevas. También arreglan ropa con unos parches japoneses como bordados, muy bonitos, te dejan la ropa rota, te la dejan nueva y es como otra prenda, es increíble. Y luego, para que el cliente no tenga que esperar colas, han incorporado 18 cajas de autopago y 5 tradicionales, Joder. que eso no es habitual, lo normal es tener más
Esto es experiencia también, ¿eh? O sea, tela. Tenéis que visitarla y Sí, podéis sí. entrar en Jazz Retail y ver el vídeo que hemos hecho, Ah, sí. fotos y de todo. Sí, sí. pero tengo ganas de verla por dentro. ¿eh? No sé si nos da tiempo a más noticias, pero... Sí. ¿Sí? Bueno, pues os cuento una fuerte. A ver, joder, ¿cómo no la vas a contar? Ah. El juzgado de instrucción número 2 de Lleida ha admitido a trámite la querella presentada por Promenade de Lleida por un posible delito de prevaricación cometido por el alcalde de la ciudad, Miquel Puello, y por el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Antoni Postius. Bueno, no sé si recordaréis que la querella argumenta que los denunciados buscan impedir la ejecución del planteamiento urbanístico que regula el sector de Torresalses, en Lleida, y con ello quieren parar el complejo comercial y de ocio que Promenade de Lleida está promoviendo deliberadamente y, bueno, van a tener que ir a declarar el día 13 de enero de 2023. Ya veremos qué sucede. ¿Qué os cuento también? Que Caleido, ¿os acordáis Sí, que abrió el sí, pasado sí, jueves? sí. Pues ha recibido ya a 70.000 personas Sí. que han ido a... Bueno, este fin de semana hubo actuaciones en directo y bueno, Sí, me ha muchas hecho estado cosas. lleno. Sí, sí, Muchas sí. acciones de marketing hicieron y ha estado lleno, sí. Y bueno, ¿os acordáis de cuando entrevistasteis a Dom, a ver si lo digo bien, Dom Teixeira, Sí. fundador y CEO de M3 Storage? Sí. Bueno, pues la compañía había abierto su primer trastero en el aparcamiento de H2O, en Rivas Vacia, Madrid. Como nos contó Dom, el modelo de negocio está enfocado en acercar su servicio a personas y facilitar lo logístico, la logística del uso del almacenamiento. Se hace de forma online, bueno, ya os lo contó él. Sí. Pero han abierto en H2O, así Sí, que iremos a Perfecto. verlo. Y por último, la cadena de restaurantes Johnny Rockets, esta es para ti, Sí. Ana, fundada Sí, en sí. California en 1986, continúa con su plan de expansión en España con nuevas aperturas para el próximo año. Ya estamos con ellos. Actualmente cuenta con 2, creo, Sí. restaurantes en nuestro país, uno en Plenilunio y otro en la calle Fuencarral. Ujú. Pues, Pues muy bien. seguirán abriendo. Es estupendo. Muy bien, muchas gracias, Marta. Qué gusto que estés aquí y nos lo digas y te veamos. Gracias a vosotros por invitarme siempre. Pues Bueno, ¿qué, aquí Gonzalo? la ¿Has gente, visto qué despedida, No puede ser mejor. Nuestros invitados piden música y yo Pues me la pongo. nosotros, vamos, lo que vuestros deseos se hacen realidad aquí con Una mesa nosotros. redonda de rock duro o algo así. ¿no? Te veo fuerte. Oye, que muchísimas gracias por haber venido placer. aquí a Real Estate On Air. La verdad es que ha sido un placer para todo Para el equipo todos, de que por estéis supuesto. vosotros aquí. Gracias. Y Muchas bueno, gracias. por favor, tenéis que venir más veces. Cuando queráis. Cuando nos digáis, aquí estaremos. Y ahora que les tenemos secos, ahora saldremos a, A refrescarnos. a refrescar. Y bueno, Gonzalo, mira nuestros técnicos. ¿Cómo se despiden del programa hoy? Compañeros. Muy bien. Bueno, gracias a todos los oyentes y esperamos que os haya entretenido mucho en la mesa redonda de hoy. Pues nada, buen fin de semana y adiós. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire.